Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos, esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de algo muy común. Vamos a hablar de las lesiones deportivas y vamos a hablar de cómo se puede prevenir, que es lo más importante, que para eso hacemos el programa, y también, obviamente, el tratamiento, con un súper invitado que enseguida les voy a presentar. Pero antes, veamos, por favor, señor director, esta placa que nos explica un poquito que la práctica de deporte supone un gran beneficio para el organismo, pero a su vez conlleva el riesgo de lesionarlo, proporcionalmente a la intensidad de los esfuerzos y a su duración. Las lesiones musculares son motivos de consulta frecuente en la traumatología deportiva, que contempla tanto el tratamiento como la prevención de estas lesiones, ya que un porcentaje de ellas puede ser grave y ocasionar secuelas importantes. Y para hablar de este tema hemos invitado, como ya les dije, a un especialista. Él es traumatólogo del deporte y es nuestro invitado especial, el doctor Agustín Casaxia. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, muchas gracias, Vivi, una vez más. Te extrañábamos ya. Mucha satisfacción de estar de vuelta acá en el programa. Así. Y sobre todo hablar de un tema que me gusta, ¿verdad? Sí. Doctor, antes de entrar en el tema, vamos a hablar un poquito de vos. Vos fuiste a 2 mundiales. Sí, yo estuve... O sea, trabajando, digo, ¿verdad? Yo como médico deportólogo estuve Sí. en la selección de fútbol como médico y fui al Mundial de Francia 98. Sí. Además fuimos al Mundial de Corea-Japón 2002. Después seguí trabajando en la Asociación Paraguaya de Fútbol ya como director médico y fueron otros colegas los que fueron a Alemania y a Sudáfrica, que fue la última participación de Paraguay. Claro, pero mucha experiencia en el tema deportivo, doctor. Mucha experiencia, sí, porque también está todo documentado, por eso puedo decir, ¿verdad? Estuve en el Comité Olímpico muchos años como director y fui a las Olimpiadas de Londres, de China y de Río de Janeiro, ¿verdad? Entonces eso me da mucha experiencia, Claro. Mucha vivencia. Me dio la oportunidad de conocer varios países, muchos amigos. El deporte nos da eso y aparte nos exige con los conocimientos para estar al día. Claro, estar actualizado. Así es. Y mismo con estos viajes y todo, uno también, tipo congreso, es porque se actualizan con los otros colegas. Sí, cada torneo tiene un congreso médico previo. Ah, sí. Entonces ahí se hacen las actualizaciones, algunas directivas con respecto a cómo se va a manejar el departamento médico del comité organizador, qué medicamentos se puede llevar, qué no se puede llevar. Y hoy también con el tema del doping, que hay que tener mucho cuidado en los deportistas profesionales. Cuando se habla de doping, doctor, y lo que vos decías, hay que tener mucho cuidado con los deportistas profesionales, ¿hay cosas, medicamentos que pueden tomar y que le puede salir como positivo siendo que no es para eso que tomaron? No sé si me explico. Sí, entiendo. Bueno, el doping pues es como un concepto, te puedo decir, porque yo fui 7 años acá en Paraguay y el presidente de la comisión de doping. Sí, por eso te pregunto. Sí. Entonces es como un concepto marco, es todo intento de consumir una sustancia que pueda aumentar el rendimiento del atleta en la competencia deportiva. Pero que puede ser un medicamento que se toma para otra cosa, pero que te da energía, ¿verdad? Sí, por ejemplo, todo intento, dije al principio, porque no solamente si uno consume, al intentar consumir, si en un atleta profesional se encuentra en su bolso, en el vestuario, etcétera, ya se considera que tiene que entrar dentro de la investigación del dopaje positivo, ¿verdad? Y sí, por ejemplo, dentro de la farmacología general existen un sinnúmero de medicamentos, como sabemos, ¿verdad? Los antiinflamatorios, los analgésicos, los antibióticos, etcétera. La mayoría de ellos podemos consumir todos, e incluso los atletas. ¿Qué es lo que está prohibido? Está prohibido aquellas sustancias que aumentan el rendimiento en forma artificial. Por ejemplo, a ver. Hay un medicamento que mejora la capacidad respiratoria, que usamos acá en Paraguay normalmente y en todo el mundo los asmáticos, ¿verdad? Yeah. El salbutamol, muy conocido. Sí. Bueno, esa sustancia no pueden consumir los atletas en el periodo de competencia. ¿Y si es asmático? Bueno, si es asmático, tiene que hacer una solicitud
que se llama solicitud de autorización para uso terapéutico. Entonces tiene que demostrar que es asmático en el llano y que está tomando hace varios años con todos los estudios del alergista, del clínico, etcétera, estudios de laboratorio, y entonces se le autoriza que pueda consumir. Pero la persona que no es asmática no puede consumir. Y si consume y dentro del sorteo sale como para ser controlado por el dopaje y sale positivo, tiene una suspensión. La suspensión mínima es de 2 años. Wow. Sí. Entonces, por eso. Pero básicamente hoy los médicos de los clubes, los médicos de las selecciones ya están en conocimiento de eso y se tiene cuidado. El problema que a veces tenemos, que yo tuve alguna vez incluso en la selección, es la automedicación de los atletas, ¿verdad? Cuando de repente llevan en su equipaje, porque le hace bien cuando está con constipado, algún antigripal o alguna otra gota, alguna sustancia, entonces ellos llevan. Pero pasó ya eso. Ahora la automedicación en los profesionales es muy poco probable. Claro, porque ya son más profesionales y saben Exacto. que eso... Y sobre todo saben que la suspensión es 2 años. 2 años mínimo. Y ahí su vida profesional es wow. Bueno, entonces de ese tema vamos a hablar hoy, no del doping, eso es lo que yo quería saber antes de comenzar. Vamos a hablar de lesiones deportivas, la prevención y el tratamiento. Doctor, los atletas de alto rendimiento, Sí. ¿se lastiman igual o menor que el atleta fin de semana? Menor. El atleta que pertenece a un club deportivo, sea fútbol, básquetbol, rugby, etcétera, generalmente tienen su periodo de entrenamiento, ¿verdad? Tienen el periodo de entrenamiento, se habla de una pretemporada que es la puesta a punto, donde se hacen trabajos exigiendo al máximo al cuerpo, para que después, durante el torneo, no tengan esas bajas por cansancio, etcétera. Y allí, entonces, le da una ventaja al deportista de fin de semana, ¿verdad? Porque el deportista de fin de semana no se entrena durante el mes ni el año, pero se va a comer un asado con los amigos, en familia, hacen algún tipo de deporte, entonces no tienen ritmo y los músculos no están preparados, entonces ahí vienen las lesiones. O sea que tu pregunta es, la respuesta es bien clara, el deportista de fin de semana tiene más lesiones que el deportista profesional. Perfecto. Bueno, hacemos un corte, a la vuelta vamos a hablar de estas lesiones deportivas, cuál es la prevención, cuál es el tratamiento y esto va más dirigido a los deportistas de fines de semana, ¿verdad? No tanto a los profesionales, porque los profesionales ya lo saben. Pero de todas maneras, si sos un deportista profesional, quédate ahí a ver el programa. Volvemos ya. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Agustín Casaxia, él es traumatólogo especialista en deporte, deportólogo, y nos estaba ya explicando al inicio del programa un poquito más, pero ahora veamos este material que habla de los factores importantes relacionados a las lesiones deportivas. Veamos. Factores importantes relacionados a las lesiones deportivas. Las lesiones deportivas pueden producirse debido a factores como periodo de calentamiento insuficiente, técnica inadecuada en la realización de los ejercicios o deportes, nivel de entrenamiento insuficiente, problemas de salud, dieta desequilibrada, sobrepeso, consumo de alcohol, edad que puede comprometer la fuerza y elasticidad. Es muy importante eso que pasaron porque estamos llegando a las vacaciones, estamos llegando al verano, por más que en nuestro país casi todo el año es verano, ¿verdad? Sí. Pero de todas maneras por la estación. Entonces todos queremos ponernos en forma. Operación bikini, operación abdomen. Bajar de peso, ir al gimnasio, hacer dieta, etc.
Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que hay que combinar los tiempos de entrenamiento con los tiempos de descanso, ¿verdad? Si yo durante todo el año no hice ninguna actividad física, no luego deportiva, entonces decido empezar la próxima semana. Siempre empezamos los lunes, la dieta, el ejercicio, todo eso, ¿verdad? Bueno, empezamos. Hay que ir al gimnasio lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, no todos los días. Hay que trabajar de entrada 20 a 30 minutos, hacer el tiempo de descanso, estiramientos y sobre todo hidratarse bien. La hidratación es fundamental para evitar las lesiones del deporte en general. ¿Por qué, doctor? Pero que te interrumpa, ¿qué tiene que ver la hidratación con evitar las lesiones? Porque la deshidratación produce algunas alteraciones como pérdida de electrolitos, pérdida de la capacidad de recuperación del músculo, pérdida de la capacidad de contracción, y eso predispone a las lesiones, ¿verdad? Y más todavía que en nuestro país no todos los gimnasios están climatizados, ¿verdad? No, hay alguno que es un hornito, ¿verdad? Y entonces, aparte de que uno quema calorías, quema grasa, hay mucha sudoración. Y con la sudoración se pierden electrolitos, se pierde líquido, y eso hay que reponer, porque si no, estamos entrando en un círculo que no es conveniente para el organismo en general. Y el tema de trabajar, no podemos pensar que en un mes vamos a tener un físico privilegiado, ni vamos a bajar tantos kilos. Hay que hacer un plan mensual y hay que tratar de cumplir, ¿verdad? Por semana, digamos, para bajar de peso. Primero, no soy hice nutrición cuando estaba en el deporte, porque en mi época no había como ahora nutricionistas, fisiólogos, psicólogos. Entonces, cuando yo fui médico de Olimpia allá por el año 92, 93, tenía que hacer todo, autodidacta. Entonces... Buenas épocas, Buenas épocas, sí. Sí. Autodidacta era porque no teníamos lo que hoy tienen los clubes. Pero me manejé bastante bien. Y entonces, ¿qué es lo que el deportista necesita? Necesita proteína, grasas e hidratos de carbono, que es la dieta natural. Así en forma marco, con todo respeto a los nutricionistas, claro, ¿verdad? Sí. Y nosotros que no somos profesionales tenemos que suspender los hidratos de carbono en gran parte, ¿verdad? Aumentamos la cantidad de proteínas y un poco de grasa. Yo recuerdo que estuve en un curso en Buenos Aires y que el que hablaba sobre nutrición decía, ¿cuáles son los venenos blancos para nuestro cuerpo? La harina, porque es la que más nos hace subir de peso. La sal, porque nos hace subir la presión arterial. Y el azúcar, porque predispone a la diabetes. Así en forma marco, ¿verdad? Claro. Como digo. Entonces, esos son los venenos blancos que tenemos que tratar de cuidar y regular en nuestra vida diaria. Y bueno, volviendo al tema de la actividad deportiva, es importante que cuando termine su entrenamiento en el gimnasio, al aire libre, no esperen mucho tiempo para hacerse una buena ducha, sacarse el sudor y hacerse un pequeño automasaje con jabón, si se puede, ¿verdad? Y empezar a bañándose con agua tibia y después terminar con agua fría, que es lo que se recomienda, de tal manera que los músculos que están calientes no tengan un choque muy fuerte, eso, sí. muy fuerte con el agua fría, que muchas veces hay en algunos lugares. Entonces, eso es, ¿verdad? Lo primero entonces es planificar el primer mes. No hacer ejercicio todos los días, hacer día por medio. La cantidad de minutos, 20 a 30 minutos las 2 primeras semanas. La segunda semana, la tercera a la cuarta se puede aumentar 10 a 15 minutos más. Y cuando uno, ¿qué siente el que se va al gimnasio o a caminar después de mucho tiempo? Al cuarto o quinto día le duele todo el cuerpo, le duelen todos los músculos. Eso es el ácido láctico, que es el desecho que tiene nuestro organismo por la actividad física. Entonces, no hay que suspender la actividad porque te duele todos los músculos. Tenemos que procurar de seguir haciendo, disminuir un poco la intensidad y siempre el baño tibio es importante, ¿verdad? Después, ¿cómo eliminamos el lactato? Y con ejercicios, no quedándonos en nuestra casa. O sea, me voy al gimnasio, después para Robocop porque me duele todo, no puedo ni alzar un vaso de agua de todo lo que hice,
pero me tengo que seguir yéndome, pero hacer menos. Exacto. Menos fuerza, menos cantidad. Exacto. Ya. Darle menos carga al Eso, cuerpo, menos ¿verdad? carga. Menos carga en todos los aspectos. Entonces, pero no quedarse, porque esa pequeña carga que le damos al día siguiente, que estamos bastante doloridos, nos ayuda a eliminar el lactato de los músculos. Por eso es importante no suspender. Ya, ¿verdad? ya, perfecto, perfecto. Bueno, y ahora vamos con este otro material que habla del tipo de lesiones deportivas. Vamos a ver. Tipos de lesiones musculares. Dolor muscular retardado se manifiesta entre 24 y 72 horas después del ejercicio. Se muestra actividad reducida y músculos tensos e hinchados. Calambre. Estado de contracción transitoria e involuntaria, sin lesión anatómica. Contractura. Estado de dureza progresiva, acompañada de dolor y edema intersticial. Distensión. Hay pequeñas lesiones miofibrilares. El tiempo de curación depende del tipo de lesión. Desgarro. Lesión anatómica por rotura de distintas cantidades de fibras musculares. Sí, muy interesante lo que han pasado. Pero básicamente existen muchas clasificaciones de lesiones musculares. Pero lo más importante, como vos dijiste, Vi, es prevenir. Y para prevenir, buen calentamiento. Hay que hacer un buen calentamiento. ¿Qué es un buen calentamiento? ¿Cómo se hace el calentamiento? Bueno, si nos vamos al gimnasio, por ejemplo, sí. Nos subimos a la cinta de caminar, caminamos 3,5, 4, 4.5 kilómetros por hora, o sea, una caminata lenta, no trotar de golpe, 15 a 20 minutos para poder activar la circulación y el metabolismo muscular. Ya. Una vez que hacemos eso, vamos a hacer unos estiramientos con el profesor que está a cargo del gimnasio y después empezamos la rutina de hacer la tonificación muscular, porque empezamos con tonificación. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace falta levantar mucho peso de entrada, ¿verdad? Tonificación muscular. Y cuando termina esa rutina que está marcado por el profesor o por el personal training, entonces volvemos a hacer como una estiramientos y una pequeña relajación muscular, otra vez caminando en la cinta o haciendo la bicicleta estática 10 a 15 minutos, ¿verdad? Pero siempre a velocidad moderada, como para poder evitar ya lo que había dicho, las contracturas o los calambres, ¿verdad? Entonces con eso es el inicio de la actividad en la primera etapa de volver al gimnasio o al campo, ¿verdad? Sí, pero siempre hay que hacer calentamiento, aunque hace 2 años yo hago todos los días, me voy al gimnasio, lo mismo tengo que hacer calentamiento. Siempre hay que hacer calentamiento, porque en el consultorio la principal causa de lesiones que vemos es la falta de calentamiento por un lado, y al otro lado es la falta de estado físico, porque ya se lesionan al terminar el deporte, ¿verdad? Y el que se va a jugar pádel, por ejemplo, y llega sobre la hora para su partido, ¿qué tipo de calentamiento va a hacer? Y tiene que llegar más temprano. Ah, bueno, muy bien. ¿Y ahí qué hace? ¿Unos saltitos? ¿Qué hace? Sí, no, y el mejor, vos te das cuenta que nosotros hoy entran los equipos de fútbol a hacer calentamiento en el estadio, ¿verdad? Empiezan caminando, un trote suave, después aumenta la intensidad del trote, hacen algunos ejercicios de estiramiento, hacen algunos ejercicios específicos para ciertos músculos que van a entrar. Entonces, el que juega pádel, tenis o fútbol, que llegue 10 minutos antes de la hora, que ese equipo y que trote un poquito, que haga algunos estiramientos. Con eso, el 50% de las lesiones que pueda tener está disminuyendo. Y si mi ejercicio es ir a caminar a Ñuguazú, por ejemplo, caminar rápido, pero ¿cómo me voy a hacer el calentamiento? Caminando lento los primeros 10 minutos y después te va aumentando la velocidad de la marcha. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, entonces primero hacer calentamiento, después hacer... Y el estiramiento, bueno, eso me va a contar a la vuelta del corte. Volvemos ya.
Bueno, seguimos charlando con el doctor Agustín Cassaixia. Ya nos explicó, antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, es imprescindible hacer el calentamiento y estiramiento, ¿verdad, doctor? Así es. Y después al terminar, ¿el estiramiento en qué momento? Después del calentamiento y después de terminar otra vez el ejercicio. Bueno, el estiramiento lo ideal es hacer antes, durante y al terminar el ejercicio. ¿Cómo? Y porque cuando uno va a empezar, hace su caminata, Sí. estimular la circulación corporal, relajar, y para relajar la musculatura hacemos un estiramiento. Sí. Después empieza. Y durante supongamos, yo me iba antes a caminar en Iguazú, Sí. 5 kilómetros Sí, tiene ahí. Sí. Entonces, ponerle que empezaba a caminar y a mitad del circuito, Sí. entonces ahí podemos parar un poco, hacer un poco de estiramiento. Hoy ya no es como antes que no llevábamos agua, hoy todo el Sí, mundo está con sí, su sí. hopi, con su agua ahí Por como para suerte, hidratarse, que es muy importante. Y ahí hacemos un poco de estiramiento y continuamos. Ujú. Eso es lo ideal. Y al terminar, la misma cosa, ¿verdad? Claro. Antes de. Son 3 o 4 minutos que uno puede ocupar y que es muy importante para el ejercicio de mañana, de no estar duro, no... Claro, porque no- al hacer el estiramiento, al hacer el calentamiento y después al terminar el estiramiento, es como que al día siguiente los músculos no te duelen si uno hace Menos, eso. O molesta duelen menos, claro, molesta menos. Claro, molesta menos. ¿verdad? En el fútbol no se ve tanto, pero en el básquetbol, en el rugby, en el tenis, los jugadores hacen su estiramiento en el vestuario antes de salir del vestuario, ¿verdad? Ya. Sobre todo porque si estamos en competencias, hay algunos reglamentos en el fútbol que dice 48 horas, antes de 48 horas no puede haber una competencia oficial, ¿verdad? Ya. Por eso es que al día siguiente del partido se hace solamente un trabajo liviano de estiramiento y de desintoxicación. No hay prácticamente entrenamiento, Claro, ¿verdad? claro. Los que jugaron. Sí, En cambio en el básquetbol, cuando hay un torneo que se juega todos los días casi, sí. al ir al vestuario ya el preparador físico hace el estiramiento, hace la desintoxicación ya para amanecer bien y bueno. ¿Cómo es la desintoxicación? Y eliminar el lactato, ¿verdad? Entonces, antes nosotros... ¿Con masaje o cómo se hace eso? Puede ser un masaje suave, muy suave, o puede ser una caminata dentro del vestuario. Ah, Una caminata, camitrote, digamos, Ya. dentro del vestuario. Ya. Eso puede ser. perfecto. Bueno, vimos los tipos de lesiones musculares, doctor, y la más grave es el desgarro. Sí, todas son delicadas. Sí. Hablamos de 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí. Grado 1, grado 2, grado 3. Bueno, acá hay que, para fijar bien un concepto, ¿verdad? No existe ningún medicamento hasta ahora que acelere la curación de las lesiones musculares. Uno toma antiinflamatorio, analgésico. Nosotros que estamos en el deporte llegamos a usar plasma rico en plaqueta, algunos exudados de cédula madre, pero todavía no hemos conseguido, la ciencia no ha conseguido un medicamento que, digamos, aplicamos en el lugar de la lesión o se toma vía oral o en forma inyectable que acelere la curación. Lo que hacen los antiinflamatorios analgésicos es disminuir el dolor para que el atleta pueda hacer su fisioterapia, que pueda trabajar los otros músculos del cuerpo, ¿verdad? Porque antiguamente, cuando vos te desgarrabas, por ejemplo, la pierna derecha, te indicaban reposo. Hoy ya no. Hoy, desgarro de miembro inferior derecho, puede trabajar todo el cuerpo para arriba y el miembro inferior izquierdo. Hay que tener cuidado solo con el derecho. Y entonces, ¿a base de qué está el tejido muscular? Del colágeno. El colágeno es que tiene la base de todo lo que es la estructura ósea, y el periodo de cicatrización va de promedio en 3 semanas. Vemos muchísimo que tienen un desgarro mediano. A los 15 días se van a trotar y no sienten nada.
Entonces van el sábado a jugar y vuelven a sentir, porque no terminó la cicatrización de esa lesión. Entonces, porque no es lo mismo trotar para probar si me duele que ir a jugar y hacer una exigencia máxima, porque tenés que evitar el gol o porque tenés que marcar el gol, ¿verdad? Entonces, es diferente. Entonces, como base, no se apuren para volver a hacer deporte de competencia. Pueden ir al gimnasio, hacer caminata, bicicleta, todo depende de dónde esté la lesión. Tonificación, musculación, elongación, fisioterapia, poner al principio hielo, después calor, que más o menos uno ya conoce, ¿verdad? Pero 24 horas hielo y después ya es calor. la verdad que más, ¿verdad? Dice, hay una sigla, pues, cuando uno tiene una lesión muscular, ¿qué hace? Para. Sí. Tiene que salir, porque si sigue jugando, lo único que hace es aumentar la lesión. Ponemos hielo. ¿Para qué ponemos hielo? Para evitar la con el hielo hacemos una vasoconstricción, entonces disminuye la inflamación. La crioterapia también actúa como anestésico, ¿verdad? Miembro elevado, decimos siempre. ¿Para qué? Para evitar que por acción de la gravedad se hinche más la zona. Entonces, esas son las bases. Y algún vendaje compresivo, no mucho para que no trastorne la circulación, para evitar el edema local, ¿verdad? Entonces, esas son las recomendaciones básicas que hoy ya no se discuten en las lesiones musculares y en las lesiones del deporte. Y por eso te digo, para terminar, no se apuren sin completar el periodo final de cicatrización, que es promedio 3 semanas, ¿verdad? Muy pocas veces en 2 semanas, puede llegar a 4 semanas o más, depende de la localización y depende de cómo se trató la lesión. ¿Cómo se sabe cuándo ya está eso como para seguir haciendo ejercicio? ¿Deja de doler o hay que hacer algún análisis? No, las lesiones musculares se diagnostican con la ecografía, una ecografía muscular de partes blandas. Y para darle el alta al paciente, lo ideal es pedirle una ecografía final a las 3 semanas o un poco más, y que el estudio, que se llama estudio auxiliar de diagnóstico, nos dé la pauta de que ya hay una cicatrización en esa lesión. Y ahí le damos el alta. Ya, o sea, siempre consultar otra vez al traumatólogo, al médico, para ver si ya estamos de alta, por decirlo de alguna manera. Es lo ideal, es lo ideal. El 50% no hace, pero es lo ideal. Ya me siento bien y ya está, ¿verdad? Sí, así lo va. Sí. Bueno, veamos ahora el material que nos habla de la clasificación de desgarro. A ver. Clasificación del desgarro. De primer grado, cuando hay rotura de fibras con lesión parcial de tejido conectivo de sostén. De segundo grado, si la rotura es parcial con lesión de tejido conectivo y hematoma. La cicatrización es de mayor dificultad en un tiempo aproximado de 21 días. Y de tercer grado, donde hay rotura muscular. Es la única, según el concepto de los especialistas, merecedora de tratamiento quirúrgico. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Ya estuvimos más o menos tocando esos temas. Las lesiones musculares, el 80% se cura con el reposo y el tratamiento de fisioterapia y con mucha paciencia. La paciencia es lo que muchos deportistas ¿Dónde se compra? Esperar para volver a jugar, ¿verdad? Porque todo el mundo, la primera pregunta es, ¿cuándo ya volver a jugar? Sí. Bueno, y cuando te cure, ¿y cuándo me curo? Bueno, y depende de varios factores. Esos factores son la localización de la lesión, así como decía, una clasificación macro, si es pequeña, mediana o grande. Y entonces ahí vemos en cuánto tiempo. Pero decir, yo a nadie le puedo decir vas a jugar en 20 días o en un mes. Porque cada lesión tiene un marco de evolución, pero todos los organismos son diferentes, ¿verdad? Y cada persona también, claro. Claro, cada persona es diferente. Entonces no podemos decirle, vas a jugar en tantos días. Y es lo que estábamos viendo. Y con respecto a las roturas de grupos musculares, y algunas roturas hoy se operan.
Antiguamente casi no se operaban, ¿verdad? ¿Cuáles, por ejemplo? Y sobre todo las de miembro inferior. Depende del deporte, ¿verdad? Porque hay una rotura también acá en el bíceps, que es una rotura músculo-tendinosa. Se rompe el músculo. Se rompe el músculo en la unión con el tendón, entonces eso se repara y queda bien estéticamente y también la fuerza, ¿verdad? Después otra rotura frecuente que veíamos es la rotura del cuádriceps acá en el muslo, que básicamente se queda como un canal cuando se contrae, pero no es que le saque de mucha potencia al atleta. Y el tiempo de recuperación es más largo. Hemos operado algunas roturas musculares, pero un poco por la experiencia no varía mucho en el postoperatorio, en la función final del músculo. Doctor, en su experiencia, hablando de fútbol y de todo esto, ¿cuál fue así algo que, no sé, estaba jugando un jugador y se rompió ahí un músculo? ¿Hubo eso así en el partido, por ejemplo, o no? Sí, lo que vemos son las roturas de los tendones, ¿verdad? Los tendones. Por ejemplo, el tendón rotuliano. El tendón rotuliano es un tendón corto que va en la parte anterior de la rodilla. Sí. El otro tendón que suelta a veces durante la práctica deportiva es el tendón de Aquiles, que está en el talón, ¿verdad? Entonces, el tendón de Aquiles cuando se suelta no se puede seguir corriendo. El tendón rotuliano cuando se suelta no se puede prácticamente caminar. Y son lesiones que vemos con relativamente frecuencia, pero siempre este tipo de lesiones implica que hay una tendinitis previa, ¿verdad? No, muy pocas veces un tendón se suelta por soltarse. Porque hablando de tendinitis previa es porque hay una sobrecarga de trabajo, porque hay una mala técnica de acuerdo al deporte que está practicando, o por ejemplo un tendón de Aquiles, pisar mal un pie plano o un pie cabo que esté muy mal alineando la pierna puede producir una tendinitis, y la tendinitis una rotura, ¿verdad? Pero la tendinitis duele, o sea, la persona se da cuenta que algo le está pasando. Se da cuenta y hace un tratamiento también. No es nuestro tema, porque, sí, pero está, no, pero está relacionado. Está en el tema porque son lesiones músculo-tendinosas, claro, las que hoy hablamos, claro, ¿verdad? Claro. Y las tendinitis duelen, pero fácilmente pasa el dolor, pero no se cura. Ya. Entonces va aumentando esa... No se cura si no se hace un tratamiento. Claro. Es la misma cosa que estábamos diciendo, hay que hacer tratamientos médicos, de fisioterapia, mucha elongación, mucho fortalecimiento, depende de la región. Si es miembro inferior se puede usar una plantilla, si es miembro superior se evitan ciertos gestos deportivos, pero básicamente lo más llamativo y grave fue la rotura del tendón rotuliano en pleno partido, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Bueno, tenemos que hacer un corte. A la vuelta vamos a seguir hablando de esto, las lesiones más frecuentes en los deportes colectivos. Viene a continuación y mucho más. Volvemos ya. Bueno, y ahora vamos a ver esto que decíamos antes del corte, lesiones más frecuentes en deportes colectivos. A ver. Lesiones más frecuentes en deportes colectivos. Lesiones en el tobillo, como los esguinces. Columna dorso-lumbar. Pueden afectar las articulaciones facetarias, discos intervertebrales y ligamentos. Lesiones en la rodilla. Torsión interna o externa, flexión forzada, valgus o varus forzado, lesiones de meniscos o ligamentos, lesiones del hombro, como tendinitis y luxaciones, lesiones del codo, como tendinitis, codo de tenista, codo de golfista y lesiones musculares. Sí, muy interesante. Abarca un
espectro bastante amplio. Hablando de esguince, ¿qué es el esguince? Es la torsión de una articulación. Lo más frecuente, como mostró la imagen, es el tobillo. Un esguince de tobillo que en cualquier tipo de deporte se puede ver, ¿verdad? Corriendo, saltando. Y si el campo de juego no es muy bueno, muy homogéneo, a veces hay pequeños pozos. Y eso produce estos esguinces que incluso a veces producen alguna fractura de uno de los maleolos que llamamos del tobillo, ¿verdad? El tratamiento de esto siempre es salir antes de que se aumente la lesión. Es lo que habíamos hablado. Reposo, hielo, vendaje y miembro elevado. Hasta ver cómo amanece, si es que no hay mucho dolor. Y lo ideal es consultar para tener un diagnóstico, ¿verdad? Ya. El esguince de tobillo también tiene sus grados, de leve, moderado y grave. Algunos esguinces graves de tobillo hemos operado, sobre todo en pacientes que son muy jóvenes de escuelas de fútbol, porque tienen mucho futuro por delante. Claro. Los esguinces en los deportistas profesionales, a pesar de que la ecografía o la resonancia da lesión de los ligamentos, está demostrado que con una buena fisioterapia, un buen fortalecimiento, el resultado es muy bueno, no necesita cirugía. Qué generalmente, bueno. ¿Verdad? Doctor, una consulta, eso de la crioterapia, esto de que ponen hielo en una, que está tan de moda ahora y se sumergen, sí. ¿Eso qué hace? Y eso también estimula la circulación y elimina el lactato. Es una de las maneras de eliminar el lactato, ¿verdad? Para recuperar rápidamente el estándar, digamos, del cuerpo, del organismo. Ya. Eso viene de Europa, ¿verdad? Sí, pero básicamente ya en América estamos usando bastante. Yo recuerdo que en la Copa América que hizo Paraguay en el año 99, el Peque Benítez vino con un cuadro gripal tremendo, hacía frío, estábamos en Pedro Juan y pidió una tina así, ¿verdad? Lleno de hielo para meterse, ¿verdad? Y yo le dije, mira, es peligroso, y me dijo, no, yo suelo hacer esto allá. Y se metió, salió, bueno, estuvo bien, ¿verdad? Pero ¿salió más resfriado o menos resfriado? Porque... No, él al día siguiente estuvo mejor, ¿verdad? Pero él no por su resfrío, o por su resfrío se metió en el hielo. Y él dice por toda una serie de cosas. En ese momento yo no tenía mucho conocimiento, estamos hablando del año 2000, ¿verdad? Sí. Pero básicamente fue una de las cosas que me llamó la atención en su momento, porque nosotros usábamos, hasta ahora, por ejemplo, en las Olimpiadas, en el área de fisioterapia hay piletas llenas de hielo para que los atletas al terminar su competencia se metan ahí, ¿verdad? Es como una obligación tener eso. Nosotros tuvimos también en Odesur eso, acá cuando se hizo el torneo en el 2022, ¿verdad? La crioterapia es muy importante para un montón de cosas. Y también el meterse en el tonel, digamos así, lleno de hielo, es para una de las maneras de eliminar el lactato. Sí, perfecto. Ahora tenemos otro material, por favor, si podemos ver. Consideraciones prácticas en caso de lesiones. Cuando hay dolor, se debe suspender la actividad física. En caso de golpes, aplicar frío local. No recurrir al calor porque acelera la instalación de los procesos inflamatorios. Si no hay deformidad marcada, no se debe tocar. Los masajes y las manipulaciones pueden aumentar el daño en los tejidos lesionados. Si las molestias persisten pasadas las 48 horas, consultar al especialista. No hay lesiones iguales, hay lesiones similares. Un diagnóstico correcto facilita el tratamiento adecuado y la vuelta a la actividad deportiva en el menor tiempo. Los métodos auxiliares de diagnóstico son radiografía, ecografía y resonancia magnética. Sí, un poco es lo que habíamos comentado, pero es muy interesante ese recordatorio para todos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, gente que tuvo una lesión muscular o tendinosa llegar con la marca de un ladrillo, porque le decían que el ladrillo caliente, sobre todo en el interior del país,
ayuda a cicatrizar más rápido, ¿verdad? Que es falso, porque fisiológicamente no produce ninguna variación, ¿verdad? Lo que sí reiteramos, porque no nos vamos a cansar de decir, cuando hay una lesión, si uno se siente que no está bien, salir. Sí. Si hay una caída, hay un traumatismo importante, a veces de la muñeca o del tobillo, si no hay una deformidad importante, como dice, no tocar, pero si hay una deformidad importante, si hay un médico, un kinesiólogo, alguien que tenga experiencia, lo ideal es en caliente tratar de alinear el miembro, ¿verdad? Alinear, a veces pues está totalmente deformado. Sí. Alinear y ponerle un protector. En medicina llamamos férula en los hospitales, medio yeso. Sí. Hoy hay férulas de plástico, de gomas, que todos los clubes deberían tener en su vestuario, dentro de su botiquín, que entonces se le pone, se infla y ya inmoviliza, ¿verdad? Antes teníamos, ¿te acordás de la taravilla? Sí. La famosa taravilla, ¿verdad? Que era un objeto duro, puede ser un cartón, un pedazo de palo, lo que sea. Y después se liaba. Y se liaba con un pañuelo, una toalla. Doctor, descubrimos toda nuestra edad acá al hablar de eso. No, pero hasta ahora se hace. Bueno, está bien. En emergencia médica hasta ahora llegan así. Bueno, está bien entonces, está bien. Y va a venir por mucho tiempo todavía, van a venir llegando así, así que no pasa nada con nuestra edad. Bueno, entonces, inmovilizar, ¿verdad? Los masajes en la parte aguda no son muy convenientes, porque no sabemos cuál es el diagnóstico, entonces, y el masaje mal hecho aumenta el dolor, puede aumentar la lesión. Entonces, no se recomienda un masaje en la etapa aguda. Recién después de tener un diagnóstico, haciendo una indicación de fisioterapia, dentro del estándar se puede hacer masaje, pero de entrada no. Y, bueno, ¿qué más estábamos viendo? Y eso, las consideraciones prácticas. Las consideraciones prácticas. ¿Qué acabas de decir? Y para eso hoy existen métodos auxiliares de diagnóstico, como dijo. ¿Para qué se usa la radiografía? Para los huesos. Claro. Si nosotros pensamos que hay una lesión del ligamento, en la radiografía no sale. Eso es la ecografía. Sale en la resonancia. Resonancia. En la resonancia. Una rodilla traumática, por ejemplo, llega al consultorio, uno la examina. El diagnóstico clínico sería lesión del ligamento cruzado. Se pide una resonancia magnética porque si pedimos una radiografía, sale normal la radiografía. Claro, porque el hueso no está lastimado, no está roto ni fisurado. Y si pedimos una ecografía, la penetración del estudio no permite ver ese ligamento. Entonces, para cada tipo de lesión y de región hay un estudio. Cuando tenemos sospecha de fractura, radiografía. Sospecha de lesión músculo-tendinosa, ecografía. Y sospecha de lesiones más graves, resonancia magnética, que es lo que estamos utilizando ahora. Perfecto. Hacemos un cortecito, doctor. Volvemos enseguida a parte final del programa. Bueno, tenemos las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales del Doctor en Casa para nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Qué hay que hacer cuando se tiene un calambre? Además de gritar, ¿qué hay que hacer, doctor? Bueno, primero el calambre hay que prevenir igual que todas las cosas. El calambre da cuando hay un cansancio y una deshidratación y falta de electrolitos que son el calcio, magnesio, sodio, ¿verdad? Potasio, que se pierde incluso con el sudor. Y si tenemos calambre, lo ideal es hacer un estiramiento, ¿verdad? El folclore paraguayo dice: me levanto, piso el piso frío descalzo. Sí. Pero eso, ¿qué hace? Estimula la circulación, ¿verdad? Y en los atletas, uno ve en los estadios cómo
se hace el estiramiento, Sí, porque sí. casi siempre el calambre da el miembro inferior. Sí, ajá. Desde la rodilla para abajo, o en los gemelos, que es la galleta, o los dedos del Sí. pie, y entonces hay que ver. Y siempre solemos tratar de decirle a las personas que son hipertensas y que toman diuréticos que no tomen, que hablen con su clínico, que es el que le da, y que se hidraten antes de dormir, porque el diurético también, al orinar Perdés. mucho, perder el electrolito Claro. y puede predisponer al calambre nocturno. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta, por favor. La zona del cuerpo que tuvo una fractura está más propensa a que se vuelva a producir. No. No. Al producirse la fractura se forma Sí. el callo óseo. Es más duro esa zona Ah. que otros lugares. Fantástico. Siguiente consulta, por favor. ¿Cuánto tiempo de actividad física se considera sobreentrenamiento? Qué buena pregunta. Y no hay un tiempo X, porque es lo que dijimos al principio. Cuando empezamos, tiene que ser progresivo. El Sí. sobreentrenamiento se ve solo en los atletas profesionales cuando no tienen el periodo de descanso adecuado para que el organismo se recupere. Así, dentro de nuestra consulta diaria y para lo que no somos profesionales, no hay sobreentrenamiento. Y esta consulta última vamos a ver, por favor. ¿Cómo se debe proceder ante un desgarro hasta recibir la asistencia profesional? Qué bueno está esto. Repetimos. Primero, salir. Si uno Sí. tiene la sospecha, duele, no se puede Sí. seguir jugando. Ir al banco, hielo, vendaje, miembro elevado. Y después buscar el profesional. En ese momento, si están en un equipo y hay un botiquín, ahora que es obligatorio, está en la ambulancia, Sí. vienen los paramédicos y le pueden dar un antiinflamatorio, un analgésico. Pero en ningún caso tocar la lesión hasta que sea visto por un especialista. Doctor, y cuando muchas veces yo viene el fútbol, se lastiman y viene y le pone una cosita así y sigue jugando, ¿eso qué es? Ese es un spray que se llama cloruro de etilo, que es Congela. congela. Sí, ese para Entonces, los hielo es la mismo. crioterapia, Ah, ¿verdad? Entonces, cuando no hay lesión grave, el spray milagroso, ¿verdad? sí, sí. Entonces se le pone y sigue corriendo, pero si la lesión es grave tampoco sirve. Y exacto, antiguamente al ceboí que había en la arena, yo a mi hijo le ponía eso para cuando se tenía le pone cebolla. hielo, ¿verdad? Sí. Y si uno es un poco más chuchi, es como, Sí. entonces le pone Así cloruro. mismo, es así mismo. Bueno, se terminó nuestro programa. Doc, demasiado nos gusta cuando venís al programa. Igualmente. Te agradecemos mucho tu tiempo, toda tu experiencia que venís a contarnos acá y queremos que vengas en un próximo programa. Vamos a estar, sí. Dale. Ahí, el tema deportivo es tan amplio que podemos ir profundizando algunos. Genial. Dale, Bueno, gracias por la invitación. por favor, a vos por estar acá. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.